Soy Lía Méndez, humanista. A ver, yo creo que hay que empezar a concebir al ser humano no solo con la estructura externa, desde la educación, por ejemplo, sino que hay que empezar a atender a lo que hay dentro. O sea, lo interno del ser humano también debe ser tema de la educación, que debe más que formar, habilitar. Son otras concepciones, son, ¿cómo decirte? Que habrá que incorporar nuevas corrientes pedagógicas que tenga otra concepción del humano y por lo tanto otra concepción de la educación. Si no, vamos metiendo todo por un carril que achica mucho, y el ser humano está en evolución y el ser humano necesita otras respuestas. Y entonces hay mucho chisporroteo porque no se va a adaptar, porque necesita construir otra realidad y no se va a adaptar a una realidad que no tiene que ver con él hoy. En la medida que no encara un cambio en esos aspectos, me parece que además va generando factores de violencia de las que no se hace cargo, que no son tan fáciles de aceptar. Y sin embargo son como factores de violencia que se van instalando y entonces después se quiere dar una respuesta como a las consecuencias de esa violencia y no se va a la raíz del asunto. Yo creo que si no se produce un cambio importante en la educación, en los sistemas educativos, te diría que hasta en la concepción de la cual parte el diseño de esos sistemas educativos, en cuanto a la concepción de lo humano, de lo que es el desarrollo integral, esto que te decía antes, en lugar de hablar de o dedicarse a formar, dedicarse a habilitar todas las capacidades humanas. O sea, la creatividad tiene que tener un campo en los niños, tiene que tener un campo de expresión genuino y eso lo tiene que dar el Estado a través de los sistemas educativos. Entonces, en la medida en que vos te vas limitando, frustrando, te van formando, no te habilitan, no te dan la posibilidad de ese desarrollo y que salga lo mejor de vos, sino que te lo van coartando o abortando, eso es generador de violencia. Y esto deriva de una cultura. Nosotros estamos en una cultura violenta. Obviamente que no nace hoy. Una cultura materialista, una cultura estúpida desde ese punto de vista. Entonces, una cultura materialista y violenta, todo lo que genera tiene que ver con esas características. No hablo de violencia solamente física, ¿no es cierto? Esto que te estoy mencionando tiene que ver con otros tipos de violencia más sutil, más disimulada. Lo que pasa es que las consecuencias que después genera y las respuestas hacia el medio, sea sobre uno mismo o sobre otro, son violentas. Entonces, los chicos no encuentran sentido a su vida, se terminan entregando a la droga, al paco, al alcohol, y entonces todo carga sobre él, ¿no es cierto? O sobre la mamá y el papá, pero hay un contexto mayor que tiene mucha responsabilidad en esto. Bueno, los cambios culturales los producen los pueblos, pero los gobiernos tienen no solo la capacidad, sino la responsabilidad histórica y política de poner las condiciones para que los cambios culturales sean posibles. Y lo que hoy nuestro pueblo busca es un cambio cultural. Y creo que se están poniendo las condiciones, pero todavía hay mucha tela por cortar.